Integrar lo vivido y responder desde nuestra versión adulta. Todo aquello que vivimos con nuestra familia en la infancia tuvo un impacto en nosotras. Sin embargo, si estás leyendo esas páginas, quiere decir que ahora eres una persona adulta y que probablemente sigas tratándote y relacionándote con el mundo que te rodea desde unos aprendizajes antiguos que ya no sirven. Esas subpersonalidades que nos ayudan a dar sentido a nuestras experiencias desde la infancia forman parte de nuestro yo y van a seguir ahí, dentro de nosotras. Por ello, es necesario entender su origen, aceptarlas en el sistema y buscarles una tarea menos exigente para que nuestra adulta pueda ser la máxima responsable de sus acciones. Imagínate un autobús en el que van tus partes internas y visualízate como la conductora. Quizá prefieras visualizarte en un pleno en la que tú presides la sesión. Los presentes están enzarzados en una discusión en la que todos hablan a la vez, mientras tú te esfuerzas por dialogar y trasladar calma. Así solemos vivir la experiencia con nuestras partes internas cuando las heridas no se han sanado todavía. Estas partes suelen emerger en situaciones cotidianas a través de comentarios o frases como las que vemos aquí, las que voy a deciros a continuación. Las que aparecen con mayor frecuencia en mis sesiones son partes complacientes y sumisas. La verdad es que me va fatal hacerle el favor que me pide, pero no quiero que se enfade. Prefiero no dar mi opinión, así tendremos la fiesta en paz. Partes evitativas o negadoras. Se me hace bola continuar en este proyecto. Me gusta, pero no sé si saldrá como quiero. El otro día me aburrí en la fiesta. Cada vez me gusta menos quedar con gente. Partes preocupadas. Hace un rato que no me contesta el móvil. Seguro que ha tenido un accidente. Una amiga me acaba de decir que quiere hablar conmigo. Seguro que me va a decir algo malo. Partes críticas, exigentes y perfeccionistas. Si los demás lo hicieran como yo, todo sería más fácil. Son muy ineptos. Debería acabar todo el trabajo pendiente de las vacaciones el día que me incorporo. Partes escépticas o negativas. No creo que la terapia funcione. Ya tuve una mala experiencia, esta no será diferente. Creo que es mejor que me haga la idea de que esto será así. No veo que las cosas vayan a mejorar. Partes justicieras. No soporto ver cómo mi amiga ha perdonado la infidelidad de su pareja. Es una traición imperdonable. Tengo que estar cerca de mi madre para defenderla de mi padre y ponerlo en su sitio. Partes trabajadoras o luchadoras. No entiendo a la gente que se ahoga en un vaso de agua, la verdad. Si yo hubiera parado y tomado un descanso, no habría conseguido lo que tengo. La gente pone demasiadas excusas. Estas no son las únicas partes internas que pueden aparecer, pues dependerá de tus experiencias vitales. También hay partes controladoras que viven en un constante estado de alerta, que somatizan, que se quejan mucho, que se autolesionan o que vomitan. Recuerda que desde este enfoque no existen las patologías como tal, sino que todas esas partes tratan de protegerte del dolor y la soledad, y de cuidarte como una vez lo hicieron. Pero esto no quiere decir que ahora no haya otras formas para ti. Es probable que lo que te salvó en el pasado sea ahora aquello que te hace sufrir. Quizá hayas leído algunas de estas afirmaciones de las partes internas más comunes y no te hayan caído bien. Pero la realidad es que todas esas partes tienen una intención protectora contigo. Lo que ocurre es que a veces son efectivas a corto plazo, pero luego a la larga el efecto no acaba siendo el deseado. El siguiente es un ejemplo de dos discursos con un origen común y un mismo malestar, pero desde diferentes perspectivas, una en la que la herida sigue abierta y otra en la que ha empezado a cicatrizar. Cuando las heridas siguen activándose y la adulta no está al mando. No entiendo qué me pasa. Me siento sin energía, como apagada, pero no debería estar así. Hay personas que sufren más que yo. No sé por qué a mí me afecta tanto. Debería estar contenta. He cambiado de trabajo por unas condiciones mejores, he dejado una relación en la que no era feliz y me he mudado a un barrio tranquilo y precioso.
cuando empezamos a reparar y a cuidarnos desde la adulta. Me siento sin energía, hay una parte de mí que me dice que no debería sentirme así, pero creo que he vivido muchos cambios que han tenido un gran impacto en mí, en mi estado de ánimo y en mis emociones. Lo que a otras personas les ocurra no quiere decir que a mí me tenga que doler menos. Lo mío es importante también. Estoy atravesando cambios, tengo miedo de equivocarme, de no hacer lo correcto. Yo quería que mi relación funcionase. Seguramente me estoy sintiendo en coherencia con lo que estoy viviendo. Estoy ilusionada, aunque también cansada, temerosa de todo lo nuevo y triste por los cambios. Creo que necesito más tiempo para adaptarme a tantas novedades. Ese discurso herido era el que tenía, por ejemplo, Isabel, una paciente a la que llevo tratando desde hace un par de años. Recuerdo que al principio, en consulta, siempre compartía lo que había vivido desde la última sesión con negatividad y pesimismo. Hablaba todo el tiempo de lo que le faltaba, de los acontecimientos cotidianos que no cumplían sus expectativas y de la dificultad que tenía para conseguir algunas de las cosas que se proponía. Isabel no veía los recursos ni las alternativas que tenía para evitar sentirse así. Era como si tuviese acceso restringido a sentimientos agradables. Le costaba una barbaridad disfrutar y hacer cosas que realmente le gustaban. Era como si estuviese instalada de manera perpetua en emociones como la tristeza, la desesperanza, la irritabilidad y el mal humor. Con frecuencia se sentía injustamente tratada por su familia y enfadada con sus compañeros de trabajo y amigos, tanto que llegaba a ser muy desagradable con los demás. En nuestras sesiones vimos que no había aprendido a enfadarse de manera adaptativa y pasaba de no decir nada a ser sumamente hiriente. Pero, ¿qué había vivido Isabel para que esta parte que se quejaba apareciese de esta manera? Esto era algo que quería descubrir y en lo que ahondamos en nuestra segunda sesión. Había crecido en un ambiente con unos cuidadores deprimidos, en unas circunstancias que les impidieron o dificultaron conectar emocionalmente con ella. Por eso no había sentido la presencia de sus padres. En su historia había mucha tristeza. Era una niña que se sintió sola muy a menudo. Para sobrevivir a esa situación tuvo que mostrarse fuerte para no ser una carga y demostrar que no los necesitaba. De esta forma, la única vía de escape que encontró Isabel fue la queja. Al optar por hacer las cosas por su cuenta, tuvo que guardar mucha rabia dentro, al ver que no contaba con el apoyo suficiente, que no estaban ahí para ella. De este modo, aún, mientras está enfadada, sigue enfocada en la queja para protegerse de su propio dolor. Aunque la queja sea desagradable para Isabel, es el único mecanismo que tiene para regularse y todavía, como adulta, ve beneficios en este comportamiento. ¿Prefiere eso a que la vean débil? El verdadero reto para Isabel fue aprender a expresar lo que le molestaba y enfadaba desde un lugar adaptativo, no desde el ataque hacia los demás o la lucha contra ella misma, sino desde la conexión con el mundo a través de su vulnerabilidad. Uno de los principales objetivos de nuestras sesiones de trabajo conjunto fue que se permitiese conectar con la tristeza y la soledad que sintió, para así tener la oportunidad de encontrar otros apoyos y afrontar las situaciones difíciles. Hace un tiempo grabé un episodio para mi podcast, La hora de maternarte, titulado ¿Mala hija por distanciarme de mi madre? Si tienes interés en escucharlo, encontrarás un QR en el episodio en concreto al final de este libro, en el apartado Recursos. Recuerdo que tuvo unas escuchas superiores a la media y varios oyentes decidieron escribirme para empezar un proceso en terapia. Muchos abrieron la conversación diciendo, siento rencor hacia mi familia, pero no quiero quererlos tal como son. Son muchísimas las peticiones de trabajo en terapia que he recibido y que se pueden traducir en quiero no sentir dolor cuando me hagan daño. Yo misma, al empezar mi proceso terapéutico, quería conseguir que las cosas no me afectaran como lo hacían, lo que me quedaba por ver. La distancia física muchas veces no se corresponde con la distancia emocional.
A veces sentimos que la única opción para dar por zanjado un asunto que nos hace daño es alejarnos físicamente de la fuente de ese dolor. En otras ocasiones, la distancia emocional es un buen recurso para cuidarnos y protegernos. El problema surge, sobre todo, cuando esas acciones siguen abriéndonos la herida y creemos que ese fuego que sentimos tiene que ver con quiénes somos y lo que hacemos. En este sentido, el libro Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros de la psicóloga clínica estadounidense Lindsay C. Gibson supuso para mí un antes y un después, especialmente la parte en la que se hablaba de renunciar a la relación esperada. Al inicio de este proceso de aceptación es normal sentirse como si hubieras perdido una batalla. Al cabo de un tiempo y con paciencia, experimentamos un gran alivio al dejar de intentarlo una y otra vez, aceptando que hay relaciones en las que nos vamos a relacionar de una manera más superficial y otras con las que sí desarrollaremos una relación mutua y recíproca. Durante una conversación sobre esta renuncia, una de las personas a las que acompaño en terapia me dijo: «Pero qué triste es eso, Marta, ¿no? Ver que hablo con mi padre como si fuera un vecino al que solo doy los buenos días cuando lo veo en el ascensor». Asimilada e integrada a esta tristeza, sesión a sesión experimentó también lo reparador que era no buscar que su padre estuviera de acuerdo con ella siempre, que aprobase todas sus decisiones, que la aceptase incondicionalmente. Cuando atravesamos este duelo por la relación esperada que nunca fue, esa ruptura de conexión, aunque la reparemos, no se queda como si no hubiera pasado nada. Estamos soltando el vínculo que deseábamos y aceptando el que es, y eso representa una pérdida muy grande. Evidentemente, ojalá fuera distinto, y a la vez qué alivio poder tener nosotras la capacidad de cuidarnos ahora y a veces de poder aceptar otras formas de cuidarnos. Sobre todo al principio de este proceso, vamos a virar de un extremo a otro. A veces, durante un tiempo, mientras se establece una nueva dinámica, será necesario. Por ejemplo, si he sido una persona muy complaciente, quizá necesito decir a todo que no, porque siento que si me quedo en medio, fácilmente voy a volver al hábito de decir que sí y servir a todos. En otras ocasiones, en relación con nuestra familia, nos debatimos entre cortar o no la relación. Quizá en algunos casos, con cambiar algunas cosillas, podemos encontrar algo de calma. Con esto de cambiar algunas cosillas pienso, por ejemplo, en algunas personas que acompaño que ya viven fuera de casa de sus padres y en vacaciones de Navidad vuelven, cosa que las angustia un poco. La alternativa a pasarnos toda la tarde haciendo la sobremesa y adaptándonos a ellos puede ser tan simple como pasar un rato en familia, irnos a la habitación, a dar una vuelta, tomar aire, ir a fregar los platos para estar solas y cargar pilas y luego volver. Tu reparación tendrá que ver mucho con notar y entender cómo se siente tu niña interior y poder acogerla dándole un espacio, una distracción, un desahogo, etcétera, que dependerá de cada situación. Hay personas que instintivamente van a luchar contra la repercusión de pertenecer a una familia aglutinada, aquella que fusiona las necesidades propias con las del resto, queriendo formar parte de una más desligada, y van a tener que hacer hincapié en la diferencia y ver que sus sentimientos no tienen por qué ser los mismos que los de su familia y a la inversa. Otras que sentirán un profundo dolor ante la falta de conexión y lucharán para que esa familia desligada les demuestren el amor que anhelan, necesitando ver más similitudes y conexión. Esto era algo que le ocurría a Marisol, de 29 años, cada vez que iba a casa de su madre. Después de alguno de estos encuentros me decía: «Quiero evitar enfadarme con ella, pero es que se merece que le diga las cosas tal como son». Diálogo de Marta y Marisol. Marta, te escucho. Y por lo que dices, parece que hay una parte de ti que quiere evitar el enfado. Pero la que quiere decir la verdad, ¿qué parte es? Marisol. No lo sé. Es que me da rabia que siempre esté haciéndose la víctima. Marta. Vale, supongo que cuando ella se hace la víctima,
coge mucho espacio en la relación y eso provoca que tú sientas que no tiene espacio para verte a ti. Esa parte que quiere decirle las cosas tal y como son. ¿Qué necesita? ¿Que tu madre te entienda? ¿Que sepa de tu enfado? Marisol. Sí, en casa siempre era así. Le estaba contando algo y al final, no sé cómo, pero ella era yo quien acababa escuchándola. Quiero que deje de quejarse y haga algo al respecto si no se siente a gusto con lo que tiene, que yo lo he tenido que hacer todo. Marta, claro, entiendo, estás enfadada. Hay una parte de ti que piensa, sí, yo he podido. Si yo he podido, ¿por qué ella no? Es probable que tú hayas tenido que cargar con una mayor responsabilidad de la que te tocaba cuando eras una niña y quieras devolverle a ella la suya. Ahora piensa, ¿qué pasaría si no apareciese esta parte que está enfadada? Marisol, pues creo que si no apareciese esa parte, se lo diría bien. Trataría de animarla, me sabría mal y acabaría cargando yo con lo que fuera, e intentaría salvarla, como he hecho siempre. Marta, bien visto, Marisol. Ahora ya conocemos un poquito más de estas partes internas tuyas y de cómo se relacionan con tu madre. No sé cómo lo verás tú, pero yo me he dado cuenta de que hay unas que se polarizan y se van hacia los extremos contrarios. ¿Es así? Si no está la parte que salva a tu madre, aparece la parte que la persigue y ella sigue siendo la víctima. ¿Qué te parece si buscamos una forma desde tu adulta para relacionarte con estas partes en conflicto que aparecen en ti? Quizá leas este caso y te parezca injusto, pero como era Marisol la que estaba en terapia, era por ella o con ella con quien podía hacer algo. Así que puse el foco en cómo eso la hacía sentir y cómo ayudarla a sostenerlo mientras la situación siguiera siendo la misma y enfrentarnos a que quizá su madre siempre se relaciona desde ese lugar con ella. Quería que Marisol entendiera qué era lo que realmente se estaba cociendo internamente y pudiera cuidar de ella. Además, como adultas tenemos más comprensión de algunos aspectos complejos de las relaciones, mientras que de pequeñas solo sabemos que nos sentimos desprotegidas y solas en algunas situaciones. Otro ejemplo tomado de mi consulta que quiero compartir contigo es el de Ana. Había aprendido a estar pendiente de su madre en la infancia y como eso seguía ahí en su vida adulta, a veces se convertía en un impedimento para atenderse correctamente a sí misma. Después de un par de sesiones introductorias con Ana, le propuse trabajar con TEBB, una técnica de estimulación bilateral como base neurofisiológica para procesar el trauma e integrarlo con el fin de actualizar la información y entender que el impacto de la situación en el momento en que nos sentamos a procesarlo no es el mismo, pues se hace desde la edad adulta, en una situación diferente y con las herramientas adecuadas. La estimulación bilateral puede realizarse de distintas formas. En el caso de Ana, usamos la estimulación auditiva durante nuestras sesiones de terapia online. Con los ojos cerrados y sus auriculares, estaba lista para reprocesar toda esa información que se quedó atrapada y no tuvo la oportunidad de sacar. Juntas buscábamos recuperarla para darle un lugar actualizado. La estimulación bilateral conlleva una gran preparación. Aquí te muestro algunos de los fragmentos más importantes de la sesión que tuve con Ana. Marta, ¿te parece que encuadremos un poco lo que vamos a trabajar hoy? Lo hemos hablado otras veces, pero hoy vamos a usar la herramienta que te comenté para que podamos descargarte un poco de todo el peso que llevas respecto a la relación con tu madre y que eso te permita centrarte más en ti. Si lo ves bien, resúmeme la situación actual. Ana, sí, lo que me pesa con mi madre cuando voy a su casa es que veo que es una mujer sumisa, que aguanta demasiadas críticas, exigencias y faltas de respeto de mi padre. Y como veo que ella no es capaz de decir nada, cuando voy tengo que estar pendiente de pararle los pies a él y hacer que ella se empodere. Marta, realizamos todo el protocolo para que pueda sentirse segura a través de una visualización en la que se imagine un lugar tranquilo para ella y empezamos el trabajo bilateral escuchando unos sonidos preparados para la estimulación. Entonces la digo, vale Ana, ¿me quieres contar qué ves?
Ana, sí, es raro porque me estoy viendo a mí comiendo con mis padres este fin de semana en casa de mi hermana. El lugar es ese, pero nosotras somos pequeñas y estoy viendo una de las situaciones en las que mi padre le habla mal a mi madre y ella no dice nada. Marta, muy bien. Está bien. Recuerda que todas las imágenes que vengan a ti no son malas ni buenas, sino que son necesarias para poder integrar lo que buscamos integrar. ¿Continuamos? Ana. Sí, ahora veo que mi madre le ha dicho a mi padre, hasta aquí, y nos ha pedido a nosotras que fuésemos a nuestra habitación para hacer la maleta que nos íbamos. Marta, ¿cómo te sientes? ¿Entiendes lo que ha pasado en esas escenas? Ana, es extraño, estoy sorprendida. Sé que esa situación no ha pasado y aún así he conseguido sentir alivio. ¿Cómo es eso? Marta, cuando vas a casa de tus padres y ves que tu padre se queja y que tu madre recibe críticas, te da rabia y te parece injusto y tratas de frenar y evitar esos comentarios para que tu madre no se sienta como tú te sentiste. Intentas hacer lo que te hubiera gustado que alguien hiciera por ti. Ana, se emociona. Nunca lo había visto así. Es verdad. Cuando mi padre llegaba enfadado del trabajo y nos reñía y castigaba por cualquier cosa, mi madre siempre nos decía, ya sabéis cómo es papá, no se lo tengáis en cuenta, que está cansado. No os pongáis así, cariño, que no lo dice de verdad. Marta, ¿tiene sentido entonces que te sientas así? ¿Verdad? Tiene sentido entonces que te sientas así. ¿Verdad? Ana, sí, claro. Necesitaba que me hubiera dicho que yo no tenía ninguna culpa, que yo no había hecho nada y que mi padre no tenía que hablarme así, por muy enfadado o cansado que estuviera en el trabajo. Marta, eso es. Necesitabas que te viese y te diese voz a ti también. Probablemente la lectura de este fragmento o la escucha de este fragmento te pueda hacer pensar que no soy compasiva con la madre de Ana, la adulta que recibe las críticas. Pero es importante que sepas que no estoy aquí para juzgar a nadie, sino para reparar el dolor de la niña que fue Ana. En este caso, la Ana adulta sí ve que su madre sufría y que aquella fue la mejor manera de salvarla que tuvo. Pero también era importante verla a ella, a su niña, que todavía nadie había visto hasta ahora. Marisol y Ana estaban enfadadas y preocupadas por la relación que tenían con su madre, pero a veces también nos preocupamos por nuestra madre o nuestro padre, que buscamos su bienestar, no necesariamente desde una mala relación, y eso también puede alejarnos de nosotras mismas. Esto era, de hecho, lo que le pasa a Arantxa. Cuando la conocí, Arantxa tenía 38 años y se sentía muy poco adulta, y al mismo tiempo le parecía que los momentos en los que lo hacía algo tenían en común con un elemento. Su madre siempre estaba presente. Marta, ¿y cómo es eso? ¿Me podrías dar un ejemplo para que lo entienda mejor? Arantxa, sí, claro. Mi madre nunca ha tenido un grupo de amigas, ni una afición, y siento que por culpa de esto a mí me cuesta mucho darme importancia y hacer algo por mí misma. Por eso cuando voy a verla intento que se anime a salir, a quedar y a hacer lo que le gusta, y en cambio se queda viendo la televisión. Marta, cuando tú ves a tu madre pegada al televisor todas las tardes, ¿cómo la encuentras? Arantxa, no sé, yo la veo tranquila, pero debe de tener una vida muy aburrida y lo peor es que a veces me parezco a ella y no me gusta. Marta, vale, ¿alguna vez has hablado de eso con ella? ¿Ella te anima a ti a hacer actividades y a salir con amigas? Arantxa, nunca se lo he dicho. Ella sí me anima en mis proyectos, la verdad. Siento que está orgullosa y que no me pide... Se queda callada. Marta, ¿que no te pide? Arantxa, es que me acabo de dar cuenta de que hay veces que queriendo que se sienta mejor, la critico por estar en el sofá y le exijo que haga las cosas de manera diferente. No sé, darme cuenta ahora me ha sabido mal. Marta, vale, parece que estás sintiendo compasión por ti misma y por cómo lo has estado haciendo y también por tu madre, ¿no? Arantxa, sí, creo que en terapia estoy conectando con una parte de mí más compasiva
y lo soy conmigo, con mi pareja, con los compañeros de trabajo, pero no lo estaba haciendo con ella. Sentía que en nuestra relación el hecho de mostrar compasión era un deber solo suyo. Marta, me llega tu compasión. Arantxa, como si hubieras dejado de empujar esa pared de la que a veces me hablas. Parece que de lo que hablas es de tratar a tu madre desde una adulta compasiva. Tanto Marisol como Ana y Arantxa acudieron a mí para hablar de situaciones que les ocurrían en la actualidad, en su vida adulta, pero que nos remitían a un momento del pasado en que eran niñas y que todavía tenían una repercusión en sus relaciones actuales. Llevar a cabo este trabajo de reparación supone reconciliarnos con nuestra historia y poder abrazar a esa niña sin olvidarnos de abrazar a la adulta del presente para poder cultivar un futuro juntas. Las situaciones que tienen que ver con este duelo y su aceptación nos generan un dolor tremendo y nos preguntamos, ¿qué pasa si la otra persona no quiere admitir el daño que nos ha hecho? Y la respuesta nunca nos parece suficiente. A veces nos tenemos que lamer nosotras nuestras propias heridas y de ahí el duelo, pues quien nos ha dañado debería ser quien asumiera la responsabilidad de sus actos, pero no siempre sucede. Por mucho que señalemos la herida, si quien está ahí niega nuestro dolor, no lo ve o lo reduce al compararlo con el suyo, duele muchísimo. Ahora que estamos llegando al final del libro, entenderás por qué hemos dedicado un gran espacio a rememorar nuestra crianza y a los adultos que nos acompañaban. Esto es un inicio esencial del proceso de reparación, porque fueron ellos quienes dieron forma a la mirada con la que nos vemos a nosotras mismas y fueron nuestro modelo a la hora de aprender a tratarnos, hablarnos y relacionarnos con nuestras emociones. Este modelo no siempre es el más sano, como hemos visto. Y cuando somos pequeñas y nos hacen daño, estas referencias, las únicas con las que contamos, nos impiden pensar en lo que hay mal en ellas. En su lugar, crecemos pensando que hay algo malo en nosotras y alejamos la mirada de nuestro interior. Y nunca me cansaré de repetírtelo, no hay nada malo en ti. La reparación no es exclusiva del espacio de terapia ni de la persona que provoca la ruptura. Cualquiera con unas nociones, aunque sean mínimas, de lo que hablo, es buena candidata para ella. Mientras escribía este capítulo, hablando del libro con mi marido, recordó una experiencia personal de validación y reparación de una ruptura. Me compartió una escena de cuando tenía 6 años, en un campamento escolar. Era la primera vez que se separaba de sus padres para dormir e iba a pasar 5 noches fuera de casa. Me contó que la organización había preparado un encuentro familiar a mitad de la estancia para que los padres comieran con ellos. Cuando llegó el momento de la despedida, mi marido pensaba que el campamento había terminado y que él ya volvía a casa con ellos, pero no fue así. Solo habían ido a comer y a él todavía le faltaban 2 días para que la experiencia terminase, lo cual desató en él una reacción de tristeza y rabia. Se puso a llorar y a gritar, se peleó con los monitores para que le dejaran irse con sus padres. Se acuerda de que otro niño y él habían tenido la misma reacción y un monitor se los llevó al río a tirar piedras para descargar la rabia de una manera adaptativa. Y acompañó el ejercicio de amables palabras. Les dijo que era normal sentirse así y que estaba ahí para ellos para cualquier cosa. Mi marido recuerda que gracias a ese simple ejercicio de arrojar piedras al agua, se sintió mucho más aliviado y que aunque sus padres no volvieron a por él, alguien le ayudó a organizar sus sentimientos. Mientras me lo contaba, recuerdo que pensé, madre mía, qué nítido el recuerdo, si nadie se lo ha contado años más tarde. Claro, lo recuerda así, porque aunque fue muy estresante para él, hubo alguien atento para consolarlo y su cerebro no tuvo que proteger ese recuerdo ni olvidar esa escena. Ejercicio. Creo que llegados a este punto es necesario responder a la pregunta de si es posible integrar sin llegar a perdonar.
lo cual me lleva a invitarte a reflexionar sobre lo que significaría para ti, en tu caso, perdonar. Tómate el tiempo que necesites para intentar dejarlo por escrito. Por lo general, lo adaptativo, cuando alguien nos trata de una manera injusta, es enfadarnos y enrabiarnos. Cuando éramos pequeñas, quizá era sentir miedo. Poner distancia física, porque a veces es necesario para acabar con el daño constante. Y desde esta distancia emocional, intentar integrar y dar espacio a lo vivido. No tienes que obligarte a que te caigan bien o que te guste todo de ellos. No tienes que estar cerca siempre, pero sí necesitas entender tu historia. Más que el perdón, a veces lo esencial es dirigir calma hacia ti. Y eso, la mayoría de las veces, tiene que ver con dejar de intentarlo, con saltar de la fase de negación hacia avanzar. Estar en paz conociendo tu historia y tu contexto actual. Estar en paz con un padre que se fue, estar en paz con una madre con la que no te hablas, estar en paz con una familia que te dio en adopción. Ahora bien, estar en paz no significa que la experiencia no haya dejado una huella, sino aceptar que eso es lo que ocurrió y que no lo elegimos. Decirnos que no tuvo que ver con nosotras, que no había nada malo, que no merecíamos el dolor que hoy cargamos. Aceptar no está exento de dolor y no significa no sentir nada desagradable nunca más. Hay sensaciones y situaciones que nos acompañarán toda la vida y dolerán siempre. Los duelos se atraviesan, son procesos, no son metas a las que llegar o pruebas que superar. Aceptar significa aprender a convivir con ello con tranquilidad y a sentir una cierta seguridad de base. El objetivo no es tanto que deje de doler, sino que el dolor no lo cubra todo. Imagina una gota de aceite derramada en el mármol y una gota de aceite en el papel de cocina. En el papel de cocina es fácil que se extienda y lo cubra todo. En el mármol puede quedar intacta. Cuando reparamos las heridas nos sentimos más mármol que papel. Y eso no quiere decir que no nos impregne. Quiere decir que duele y que no nos limita. En ocasiones creemos que no hemos reparado la herida ni integrado el dolor de nuestras experiencias porque nos seguimos emocionando o nos sigue doliendo el recuerdo. La aceptación no está exenta de dolor, lo repito y repetiré. En ella pueden coexistir dolor y paz. Cuando aceptamos la relación que hay, lo que no quiere decir que nos guste, es más sencillo poder disfrutar de lo que sí hay, si lo hay. Y otra de las preguntas estrella es, ¿y de todo esto? ¿Hablamos con ellos? Pues como siempre, depende. Cuando hacemos el trabajo de reparación en terapia, les recomiendo a mis pacientes que se den un espacio para la emoción y se permitan sentirla para poder responder a ella en vez de reaccionar. Habrá días que conectamos con la rabia y queremos decirles, me habéis destrozado, y otros que queremos decirles, gracias por todo lo que me habéis dado. Piensa que en terapia trabajamos con la representación de tus padres internos y que a veces nada tiene que ver con la experiencia con la actualidad. Quizá tenemos el recuerdo de una madre muy ausente por trabajo y hoy en día es una persona jubilada y tranquila que tiene tiempo para dedicarnos. En ocasiones es beneficioso hablar de cómo nos hemos sentido si eso puede suponer un cambio en el presente. Sin embargo, hay personas a las que les vamos a hablar de cómo nos hemos sentido y lo que hemos necesitado y quizá no se produce un cambio. Eso nos dejaría en el callejón sin salida del que ya hemos hablado alguna vez y en la niña que fuimos en espera de recibir el amor que merece. Una forma de iniciar la reparación, si al leerme sientes que has podido hacer daño sin intención, puede ser: he estado leyendo un libro que me ha hecho pensar y me he dado cuenta de que hay cosas que antes no sabía y que ahora sé, y tiene que ver con las heridas y las emociones. Creo que algunas veces sin darme cuenta he minimizado, no he preguntado o he juzgado lo que sentías y me gustaría poder hablar de ello para mejorar. Ten en cuenta que cuando inicias una conversación de reparación, la persona puede tener una herida abierta y quizá no tenga una reacción repentina de amor hacia ti. Será una conversación dolorosa e incómoda, será importante la serenidad. Aunque es probable que llores, estará bien. Esto me hace pensar en las madres que atiendo
y que al conocerme y tener ya a sus hijos adolescentes, se arrepienten de no haber tenido antes esta información cuando eran pequeños, pero para reparar nunca es tarde. No se puede borrar, pero sí contribuir. Lo que debes tener presente es que cuando alguien te hiere, lo que esperas es que valide tu emoción y comprenda tu dolor. No era mi intención, lo siento, entiendo que te hayas sentido así. Esperas que pueda reconocerlo y no lo niegue. No lo veo de la misma forma, pero entiendo que aún sin querer te haya podido hacer daño. Esperas que tenga un compromiso de no volver a hacerlo. Tienes razón, ahora que me lo has dicho me doy cuenta que qué es lo que te ayudaría a la próxima vez. Por ejemplo, para el día de mi boda. En vez de esperar que mis padres estuviesen conectados con sus emociones y, por ende, conmigo, no idealices mi historia, siempre hay puntos ciegos, les di instrucciones de lo que necesitaba. En otra ocasión me había enfadado porque ellos no estaban haciendo las cosas de la manera en que yo quería o porque no fueron capaces de ocuparse de algo sin que yo se lo dijera. Pero en ese momento lo hice distinto y dije, mirad, creo que voy a estar nerviosa ese día. Me ayudará si me decís que todo está bien en lugar de que no me ponga nerviosa y que me tranquilice. Lo cierto es que cumplieron esa instrucción y yo me sentí más en calma, algo que agradezco muchísimo. Pero hay otras más difíciles de satisfacer, sobre todo cuando eso implica un cambio directo en su manera de funcionar, regular sus emociones y entender la vida y las relaciones. En otros momentos, asumir mi condición adulta ha sido mucho más incómodo. Recuerdo que estábamos trabajando un miedo concreto con mi terapeuta Gestalt y queriendo indagar, él surgió otra cosa. Estábamos representando una escena en la que mi marido se enfadaba conmigo, imagínate un enfado adaptativo, porque no encontraba su cargador del móvil y se frustraba y me decía, seguro que lo has cambiado de sitio. Y yo decía que no y lloraba. No me gusta verlo enfadado, quería evitar que me echase la bronca y dejase de reñirme, algo que no tenía que ver con él, sino con mi memoria. Cuando lo estaba escenificando, empecé a imitarlo y acto seguido pensé, tienes razón. Me di cuenta de que, aunque él me pide que no le cambie de sitio las cosas, yo las muevo porque necesito orden y luego no recuerdo dónde las he puesto. Como no son mías, no sé si tienen un sitio concreto y no siempre las guardo en el mismo lugar. Eso me hizo conectar en cómo a veces, de niñas, si hacíamos algo por lo que luego responsabilizarnos, que podía traer una riña o un castigo, eso hacía Diana directamente con el miedo a que papá y mamá no nos quisieran y lo ocultábamos como podíamos. Pero en las relaciones seguras como adultas hay expresión del desacuerdo y no castigo. Por eso asumir la responsabilidad como adulta tiene que ver con decir, sí, tienes razón, lo siento, lo he cambiado y no me acuerdo dónde lo he puesto. Me hago cargo de buscarlo también. Este es un ejemplo muy simple. Hay cambios que pedimos que suponen que la otra persona tenga una capacidad reflexiva, se haga cargo y sea empática. Y esto, según cómo sea la persona, es probable que no llegue a suceder. Conozco otras historias que nada tienen que ver con la mía, en las que las personas que se han mostrado vulnerables para hacer una petición concreta, luego han visto cómo su vulnerabilidad ha sido utilizada para burlas, chantajes o amenazas. Tengo personas en mi círculo que no tienen relación con su madre y que cualquier paso que suponga avanzar y que su madre pueda aparecer les supone muchos dolores de cabeza. O que cuando uno de sus padres ha fallecido no tenían relación con él y se han quedado en paz con su muerte. En ocasiones tratamos de salvar el vínculo como podemos y seguir enfadadas es una manera de seguir estando en la relación, aunque no sea de manera satisfactoria, aunque necesitemos más, aunque nos duela, aunque no podamos ser nosotras mismas. A veces es menos doloroso sentir que no nos llevamos del todo bien a que no nos llevamos nada. La compasión de la que hablábamos al inicio irá hacia ti y la aparición de tus partes internas y hacia tu familia, cuando puedas verlos también como adultos y no solo como tus padres.
Para mí ese fue un gran punto de inflexión. Algo que les comento a las personas cuando nos empezamos a plantear terminar el proceso terapéutico es que para mí es esencial que se vayan sin sentir que abandonan y sin sentirse abandonadas. A menudo conocemos nuestras vivencias y sabemos lo que pasó, pero no lo hemos sentido en el cuerpo. Por eso es importante que mientras vamos relatando nuestras experiencias en terapia o cuando vivimos determinadas situaciones en el presente de las que queremos huir, de las que queramos huir emocionalmente, podamos preguntarnos: ¿puedo respirar hondo? ¿Puedo mirar hacia un lugar que me calme? Ya has visto que organizar esta información no es nada fácil. Y ese es el trabajo de los psicólogos en terapia. Acompañarte a darle sentido a todo el conocimiento que tienes sobre ti para integrarlo y que puedas tener un mapa de ti misma, de cómo funcionas, de cuáles son tus partes internas más recurrentes cuando estás estresada, y que a través de la relación terapéutica, poco a poco, puedas interiorizar acciones desde la seguridad y la compasión hacia ti para que la reparación sea una posibilidad a tu alcance. Aceptar las heridas no es resignarse a ellas, es saber que están ahí, que a veces duelen y tratarlas con compasión. Integrarlas en nuestra historia de vida es no negarlas ni querer borrarlas. Es poder contar nuestra historia teniendo en cuenta los fragmentos que dolieron y que una vez exiliamos para no volver a sentir dolor. Aceptar no conlleva que no duela, no tener la relación que te gustaría. Aceptar no conlleva que no duela no tener la relación que te gustaría. Significa darnos cuenta de que no podemos cambiar lo vivido en nuestra infancia, las cosas malas que nos ocurrieron, que tampoco podemos cambiar a los padres que nos tocaron, y ver todo lo que ya estamos haciendo para cicatrizar esas heridas. Sé compasiva contigo. Antes no prestabas atención a tus heridas, y ahora te estás haciendo cargo de ellas, tratando de curarlas con cuidado, para que no se abran. Felicítate por ello. Un abrazo.